Lo has visto en todas partes, ¿no es así? Palestina. Lo escuchas en las noticias, lo lees en los titulares. Es un nombre que divide naciones y enciende debates en todo el mundo. Gobiernos enteros se tambalean por él. Pero, ¿y si te dijera que la historia que te han contado sobre este nombre es, en gran parte, una ilusión? ¿Y si su origen real no tiene nada que ver con lo que piensas, ni con un pueblo ancestral que vivió allí desde siempre? Su origen es mucho más oscuro. Fue, en realidad, un arma psicológica, un nombre forjado en el fuego de la venganza por el imperio más poderoso de la antigüedad, diseñado con un único y terrible propósito: borrar a un pueblo de la historia, humillarlo y desconectarlo para siempre de su tierra y de su Dios. En este video vamos a desenterrar ese secreto histórico y bíblico. Te revelaré la verdad oculta que casi nadie conoce sobre el nombre Palestina y, aún más importante, te mostraré cómo este antiguo acto de guerra se conecta directamente con la profecía final que, según las Escrituras, se está desarrollando justo frente a nuestros ojos. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará tu forma de ver el conflicto más importante de nuestro tiempo. Sección 1. La promesa eterna y el origen de una confusión. Para entender la verdad, tenemos que viajar muy atrás en el tiempo, mucho antes de los noticieros y las redes sociales. Tenemos que ir al origen de todo, a la promesa que puso en marcha el plan divino para la humanidad. Hace casi 4000 años, en la tierra de Ur de los Caldeos, Dios llamó a un hombre llamado Abram, a quien luego renombró a Abraham. En el libro del Génesis, capítulo 12, Dios le hace una promesa incondicional: vete de tu tierra, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y serás bendición. Esa tierra, la tierra de Canaán, fue prometida a Abraham y a su descendencia para siempre. No era una promesa temporal ni un contrato de alquiler. Era un pacto eterno, sellado por el Creador del universo. Esta promesa pasó de Abraham a su hijo Isaac, y de Isaac a su hijo Jacob, a quien Dios le cambió el nombre por Israel. De los 12 hijos de Jacob nacieron las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, desde el principio de los tiempos bíblicos, esa franja de tierra fue conocida como la tierra de Israel. Ahora bien, aquí es donde empieza la confusión que ha sido explotada por siglos. La Biblia también menciona a otro pueblo que habitaba en la costa de esa región: los filisteos. En hebreo, el nombre de este pueblo era Plishtim, y su tierra se conocía como Pleshet. Es vital entender esto. Los filisteos no eran un pueblo semita. No estaban emparentados con los cananeos ni con los descendientes de Abraham. Eran un pueblo del mar, probablemente de origen egeo, que se asentó en la costa. Fueron los enemigos jurados de Israel durante el período de los jueces y los primeros reyes. ¿Quién no ha oído la historia de David y Goliat? Goliat era un campeón filisteo. Los filisteos y los israelitas eran dos pueblos distintos, con orígenes, culturas e idiomas diferentes, que lucharon constantemente por el control de la región. Con el tiempo, tras ser conquistados por imperios como Babilonia, los filisteos se desvanecieron de la historia. Fueron asimilados, se extinguieron como un pueblo identificable, y su nombre quedó relegado a los anales de la historia, como un eco de un enemigo vencido de Israel. Entonces, si los filisteos, como pueblo, desaparecieron de la historia siglos antes de Cristo, ¿cómo es posible que su nombre, lo Filistea o Palestina, resurgiera de las cenizas para nombrar toda la tierra de Israel? La respuesta no se encuentra en una continuidad histórica de ese pueblo, sino en la mente vengativa de un emperador romano. Aquí es donde el misterio comienza a revelarse. Sección 2. La revelación central. El arma psicológica de Roma.
Saltemos ahora al siglo II después de Cristo. La tierra de Israel, llamada por los romanos la provincia de Judea, estaba bajo el control del Imperio Romano. Pero el pueblo judío nunca aceptó pasivamente esta ocupación. Su fe en el Dios único y su anhelo de libertad los llevaron a levantarse en armas contra el imperio más formidable de la historia, no una, sino dos veces. La primera gran revuelta judía, 66-73 d.C., fue aplastada brutalmente. El general romano Tito sitió Jerusalén y en el año 70 d.C. sus legiones saquearon la ciudad y destruyeron el magnífico segundo templo, el corazón de la vida judía. No quedó piedra sobre piedra, cumpliendo una profecía de Jesucristo. Cientos de miles de judíos murieron y muchos más fueron vendidos como esclavos. Pero el espíritu del pueblo judío no se extinguió. 60 años después, un carismático líder militar llamado Simón Bar Kokhba encabezó una segunda y feroz revuelta contra Roma, 132-135 d.C. Por un breve tiempo, incluso logró establecer un estado judío independiente. Esto fue una afrenta intolerable para el emperador de la época, Adriano. Adriano era un líder implacable que no toleraba la disidencia. Envió una fuerza militar masiva y, según el historiador romano Dion Casio, más de 500.000 de judíos fueron masacrados y cientos de pueblos y aldeas fueron arrasados. Pero Adriano no se conformó con la victoria militar. Su objetivo era más siniestro. Quería aniquilar no solo al pueblo judío, sino su memoria. Quería borrar su identidad y su conexión histórica y espiritual con esa tierra. Y para ello desató un arma psicológica. Aquí está la revelación clave. En el año 135 d.C., tras aplastar la rebelión, el emperador Adriano tomó una decisión calculada. Prohibió a los judíos vivir en Jerusalén y construyó una ciudad pagana romana llamada Aelia Capitolina sobre sus ruinas. Pero su golpe maestro fue el nombre. Para humillar a los judíos supervivientes y borrar para siempre el nombre de Judea del mapa, Adriano renombró oficialmente la provincia. Ahora, ¿fue Adriano el primero en usar una versión de este nombre? No exactamente. El historiador griego Heródoto ya había usado el término Palestine en el siglo V a.C., pero se refería principalmente a la región costera habitada por los filisteos. Lo que hizo Adriano fue diferente y deliberado. Tomó el nombre latinizado de los filisteos, los antiguos enemigos de Israel, y lo impuso a toda la provincia, llamándola Siria Palestina. Fue un acto de desprecio supremo. Era como decir: esta tierra ya no es vuestra. Se la doy simbólicamente a vuestros peores enemigos históricos. Vuestra historia aquí ha terminado. Judea ya no existe. El nombre Palestina, como designación oficial para toda la tierra de Israel, no nació de un pueblo que vivía allí. Fue una invención, una etiqueta administrativa impuesta por un conquistador como castigo, un acto para profanar y desarraigar la identidad judía de la tierra que Dios les había prometido. Este es el oscuro secreto del nombre. No es un nombre de herencia, es un nombre de venganza. Sección 3. El reloj profético y el fracaso de los imperios. El plan de Adriano pareció funcionar. Durante los siguientes 1800 años, el pueblo judío fue dispersado por el mundo en la diáspora. La tierra pasó de mano en mano, fue bizantina, luego conquistada por califatos islámicos, cruzados, mamelucos y por 400 años por el Imperio Otomano. Durante todo ese tiempo, Palestina fue una designación geográfica dentro de un imperio más grande, sin soberanía nacional propia. Incluso los británicos, tras la Primera Guerra Mundial, administraron la zona bajo el Mandato Británico de Palestina. Humanamente hablando, la historia de Israel debería haber terminado ahí. Ningún otro pueblo ha sobrevivido a casi 2 milenios de exilio sin patria.
manteniendo su identidad y su fe. Pero aquí es donde la historia secular choca de frente con la profecía bíblica. Mucho antes de Adriano, los profetas de Israel habían predicho no solo la dispersión del pueblo judío, sino también su milagroso regreso futuro. Vayamos a Ezequiel capítulo 37. El profeta es llevado a un valle lleno de huesos secos. Dios le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y luego le ordena profetizar. Mientras lo hace, los huesos se unen, crecen tendones y carne, y un ejército entero se levanta. ¿Qué significaba? Dios mismo lo explica. Estos huesos son la casa de Israel. Los huesos secos eran la muerte nacional de Israel. Pero Dios promete, «He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel». Durante siglos, muchos creyeron que esto era solo simbólico. Pero el 14 de mayo de 1948, para muchos creyentes, la profecía cobró vida de una manera asombrosa. Después de casi 1900 años, y apenas 3 años después del Holocausto, el Estado de Israel fue declarado. Los huesos secos se levantaron. El pueblo que los imperios intentaron borrar regresó a su tierra ancestral, cumpliendo no solo la profecía de Ezequiel, sino también las de Isaías y Jeremías. El regreso de Israel es para muchos la señal profética más importante de los tiempos modernos. Es la prueba de que, aunque los hombres hagan planes, la palabra de Dios prevalece. Adriano fracasó, los califatos fracasaron, los otomanos fracasaron, Hitler fracasó. El plan de Dios para Israel no pudo ser anulado, y esto nos trae al día de hoy. ¿Por qué el mundo está obsesionado con esta pequeña franja de tierra? El profeta Zacarías, en el capítulo 12, lo predijo. «He aquí yo pongo a Jerusalén como una copa que hará temblar a todos los pueblos. En aquel día yo pondré a Jerusalén como una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la sostengan serán lastimados, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella». ¿No es exactamente lo que vemos hoy? Naciones, la ONU, los medios, todos se tambalean tratando de levantar la piedra pesada de Jerusalén, y solo terminan más divididos. La Biblia llama a Israel el reloj profético de Dios. Los eventos que vemos hoy no son un simple conflicto geopolítico. Son las manecillas de ese reloj avanzando hacia los tiempos finales. El uso moderno del nombre Palestina por parte de líderes árabes, especialmente a partir de la creación de la OLP en 1964, fue una estrategia política para forjar una identidad nacional en oposición a Israel. Se reapropiaron del nombre que Roma había usado para borrar a los judíos y, sin saberlo, se convirtieron en parte del drama profético que rodea a esa tierra. Lo que has escuchado hoy es más que historia. Es una lente nueva para interpretar los titulares que lees cada mañana. Te permite ver más allá de la narrativa política y entender el plano espiritual que se está desarrollando. La raíz del conflicto no es por la tierra. Es una batalla espiritual milenaria centrada en el pacto de Dios con Israel. Si este video te ha abierto los ojos a una verdad que no conocías, te invito a que te suscribas a este canal y actives las notificaciones. Esto es solo el comienzo. En próximos videos profundizaremos en otras profecías que se están cumpliendo y desvelaremos lo que la Biblia dice que sucederá a continuación. No te quedes en la oscuridad. Únete a nuestra comunidad para seguir descubriendo la verdad bíblica que el mundo se niega a ver. Entonces, cuando lo analizas todo, el nombre que hoy domina el mundo, Palestina, no es un nombre ancestral de un pueblo árabe en esa tierra, sino una herida infligida por Roma. Fue una herramienta de guerra psicológica, un intento imperial de anular una promesa divina. Pero la historia ha demostrado que ningún emperador o imperio puede vetar lo que Dios ha decretado. La resurrección de Israel en 1948 no fue un accidente histórico,
Fue una declaración divina. Fue Dios mismo recogiendo los huesos secos del exilio y soplando vida en ellos, tal como lo prometió. Por eso, cuando veas los conflictos que rodean a Israel y Jerusalén, no lo veas con miedo o confusión, míralo con entendimiento profético. Estás siendo testigo del cumplimiento de las Escrituras en tiempo real. La piedra pesada de Jerusalén está en su lugar, y las naciones tropiezan con ella, tal como Zacarías profetizó. La pregunta final no es quién tiene la razón desde un punto de vista político, sino de qué lado de la historia profética te encuentras. ¿Confías en las narrativas cambiantes de los hombres o en la palabra inmutable de Dios? La verdad ha sido revelada. Ahora, la decisión de qué hacer con ella es tuya. Mantente vigilante, porque el regreso del Rey está más cerca que nunca.